¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Hoy, en este viaje, vamos a descubrir uno de los misterios más grandes de la humanidad a través de la historia de Job. Una historia de fe, de una gran desesperación y de una búsqueda constante de la justicia. Pero, espera, ¿y si te dijera que esta historia antigua tiene respuestas increíbles para nuestra vida de hoy? Prepárate para cambiar todo lo que creías saber sobre los problemas, la fe y la justicia de Dios. No te pierdas ni un solo momento de este viaje tan importante. En esta historia de la Biblia, del libro de Job, conocemos a un hombre muy rico. Vivía en un lugar llamado Uz. Su nombre era Job, y tenía una gran familia y muchos animales. Job era una persona recta y honrada, que siempre se esforzaba por vivir bien y tenía una relación muy cercana con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era una persona intachable y justa, que respetaba a Dios y se mantenía lejos del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era tan rico que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 burros y muchísimos sirvientes. Todos en esa región lo consideraban el más importante. Los hijos de Job hacían fiestas en sus casas cuando cumplían años e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Después de que terminaban las celebraciones, Job hacía un ritual de purificación por todos. Muy temprano, al amanecer, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno. Pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y hayan insultado a Dios en sus mentes. Esto lo hacía Job siempre, como se cuenta en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dios habló bien de Job delante de Satanás, pero Satanás dijo que Job era bueno solo porque Dios le había dado todo. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante Dios y Satanás también estaba con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le respondió a Dios, de andar por la tierra, de ir y venir por todos lados. Entonces, el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi sirviente Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre justo y bueno que respeta a Dios y se aleja del mal. ¿Acaso Job te respeta sin una razón? Le contestó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido todo lo que hace, y sus animales se han multiplicado por toda la tierra. Este diálogo entre Dios y Satanás está en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios, diciendo que si le permitía hacerle daño a Job, éste cambiaría y lo insultaría. Dios le dio permiso a Satanás para hacerle daño a Job y poner a prueba lo que había dicho, pero le prohibió matarlo. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que tiene, y estoy seguro de que te insultará en tu propia cara, te maldecirá en tu rostro, le dijo el Señor a Satanás. Muy bien, hazlo. Todo lo que él posee está en tu poder, pero al hombre mismo, no lo toques. Entonces, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Estos sucesos se encuentran en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. 4 tragedias se precipitaron sobre Job en un solo día, anunciando la muerte de sus ovejas, sus sirvientes y sus 10 hijos. Víctimas de invasores despiadados o de la furia de la naturaleza. Un día, mientras los hijos e hijas de Job celebraban un banquete y bebían vino en la casa del hermano mayor, un mensajero jadeante llegó ante Job y le dijo, los bueyes araban y los burros pastaban tranquilamente cerca, cuando los sabeos los atacaron y se los llevaron. Mataron a todos los sirvientes con su espada. Yo soy el único que logró escapar para poder contártelo. Mientras este hombre aún respiraba, otro mensajero llegó aterrorizado y exclamó, el fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a todos los sirvientes. Yo soy el único que ha escapado para poder contártelo. Antes de que este último terminara, llegó otro mensajero, con el rostro desencajado, los caldeos formaron 3 grupos de ataque y asaltaron tus camellos, llevándoselos. Mataron a todos los sirvientes a filo de espada. Yo soy el único que logró escapar para informarte. Y, mientras éste hablaba, el último mensajero, con voz quebrada, llegó diciendo, tus hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo en la casa del hermano mayor, cuando de repente un viento terrible vino del desierto y se abalanzó contra los 4 rincones de la casa. Se desplomó sobre ellos y todos murieron. Soy el único que ha escapado para poder decírtelo. Estos eventos tan devastadores se narran en el libro de Job,
capítulo 1, versículos del 13 al 19. En medio de su dolor, Job rasgó sus ropas y se afeitó la cabeza en señal de luto. Pero, aún así, su voz no se elevó en reproche, sino en alabanza a Dios. Fue entonces que Job se puso de pie, rasgó su manto, se afeitó la cabeza y, postrado en la tierra, adoró a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no cometió pecado alguno ni culpó a Dios. Esta increíble respuesta de Job se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás reaparece ante Dios en el cielo y Dios le da una nueva oportunidad para poner a prueba a Job. Esta vez, el tormento se manifiesta en la piel de Job, que se cubre de terribles llagas. Su propia esposa intenta convencerlo de que maldiga a Dios y se rinda, pero él resiste con una fuerza asombrosa. Dos historias se entrelazan de manera magistral, una que sucede en el cielo y otra en la tierra. Los desastres que ocurren en la tierra son el reflejo de un conflicto que se originó en el cielo, de la misma manera que en el libro del Apocalipsis, donde las guerras terrenales siguen a las celestiales. Entonces, llegan Elifaz, Bildad y Zofar, tres amigos de Job, para consolarlo. Se sientan con él en silencio, durante 7 días, como muestra de respeto por su duelo. En el 7º día, Job rompe el silencio. Job maldice el día en que nació, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Anhela no haber visto nunca la luz, que su llegada al mundo hubiera sido cubierta por las tinieblas, pues siente que la vida solo ha servido para multiplicar su dolor. Elifaz responde, reprochándole a Job que él, que antes consolaba a los demás, ahora admite no haber entendido de verdad su sufrimiento. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser el castigo por algún pecado, y le aconseja que busque de nuevo el favor de Dios. Bildad y Zofar, por su parte, están de acuerdo. Job tuvo que haber hecho algo malo para provocar la ira de Dios, y le sugieren que actúe con más inocencia para demostrar su pureza. Bildad incluso llega a insinuar que los hijos de Job se buscaron su propia muerte. Y, lo que es aún más cruel, Zofar afirma que cualquier error que Job haya cometido merecería un castigo mucho mayor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios, tan furioso que a sus supuestos consoladores los llama médicos inútiles que mienten para sanar, como se narra en el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 al 4. Lo que ustedes saben, mis oídos ya lo han escuchado y mi mente lo ha entendido. No soy inferior a ustedes. Pero mi verdadero anhelo es hablar con el Todopoderoso y llevar mi caso directamente ante Dios. Sin embargo, ustedes solo me calumnian con falsedades. Son todos médicos que no sirven para nada. Job se pregunta por qué Dios castiga a las personas basándose en sus acciones, cuando él podría fácilmente corregirlas o perdonarlas. Se siente perplejo. ¿Cómo puede un simple ser humano satisfacer la justicia de un Dios cuyos caminos son un misterio, imposibles de entender? Además, los humanos no pueden convencer a Dios con palabras. Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera él tiene el conocimiento suficiente para defenderse ante él. Job anhela encontrar a alguien que pueda mediar entre él y Dios, para que no sea condenado al Seol, el inframundo. Cree firmemente que en el cielo hay un testigo o redentor que confirmará su inocencia. Como expresa en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y que, al final, se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, ahora mismo, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Su sufrimiento se vuelve tan insoportable que Job se llena de amargura, ansiedad y miedo. Llora la injusticia de Dios, que permite que la gente mala prospere mientras él y tantas personas justas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios para reclamarle, pero no puede encontrarlo en ninguna parte. Cree que la sabiduría está escondida para la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y apartándose del mal. Finalmente, Dios interrumpe el diálogo. Durante sus discursos, Job le había pedido a Dios 36 veces que le hablara. Ahora, su deseo es escuchado. La tormenta y la humildad en las dos ocasiones en que Dios habla con Job, lo hace en medio de una tormenta. Y hay un toque de humor en la forma en que Dios le responde. Le recuerda a Job que él es el creador de todo. Recorre su impresionante obra al crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si él podría igualar algo así.
Termina preguntándole si está en posición de juzgar a Dios, diciendo que es un atrevimiento de su parte creer que Dios debería explicarse a él. Job se siente muy pequeño, su orgullo se ha disuelto. Finalmente, Job responde, no soy digno. ¿Cómo puedo responderle? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más. En su segundo encuentro, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de 2 de sus criaturas. El discurso está lleno de humor, una vez más. Le pregunta a Job sobre sus pensamientos respecto al hipopótamo, el behemoth y al cocodrilo, el leviatán, como si estas increíbles bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. A Job se le recuerda que no puede entender a Dios, ni siquiera al mundo animal, mucho menos al mundo moral. Así, el punto principal de Dios es, ¿por qué estás tratando de discutir conmigo? Job responde que Dios lo sabe todo y que ninguno de sus planes puede ser frustrado. Se da cuenta de que sus preguntas a Dios fueron totalmente inapropiadas y se desprecia a sí mismo y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque este encuentro con Dios lo humilla, el verdadero problema de Job se soluciona, ya que su conexión con Dios se restablece. El diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa. Job acepta que no debe culpar a Dios por sus pruebas. Dios le devuelve a Job el doble de lo que tenía, sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, sus propiedades, sus camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es restaurado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son duramente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron bien de él. Esto nos indica que no debemos tomar sus discursos como si fueran verdades absolutas. Lo notable en los 2 encuentros de Dios con Job es que él nunca responde a las preguntas de Job y no le revela la apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que sucedía en el cielo, porque Dios tenía sus razones para permitir que él sufriera. Debemos recordar que hay una gran diferencia entre cómo los judíos del Antiguo Testamento entendían este libro y cómo lo hacemos los cristianos. Para el judío, la justicia de Dios debía ser vista en esta vida, ya que tanto la gente buena como la mala iban al mismo lugar al morir, el Seol, un lugar de existencia sombría donde los espíritus descansaban. Los cristianos, sin embargo, tienen una visión completamente diferente del sufrimiento actual. Ven el sufrimiento a la luz de la obra de Cristo, y lo que les espera en el cielo hace que los problemas de esta vida se vuelvan insignificantes en comparación. Por eso, solo hay pequeñas insinuaciones de vida después de la muerte en todo el libro de Job. En un momento, Job dice que encontrará a Dios después de su muerte, pero esto no es un tema recurrente y él no tiene idea de cómo sucederá. Las 2 tramas del drama El libro de Job tiene 2 historias principales, la trama divina y la trama terrenal. La historia comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era informar sobre los pecados. Era el abogado acusador de Dios, que viajaba por la tierra para reportar cómo se comportaban los seres humanos. En la época de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que nadie pudiera amar a Dios por sí mismo. Creía que la gente solo amaba a Dios por los beneficios que Él les daba. Así, se desarrolla un debate entre Dios y Satanás. Dios le pregunta a Satanás si ha notado a Job. Job me ama porque me ama, no por ninguna bendición que haya recibido, afirma Dios. La respuesta de Satanás es cínica: si Dios le quitara las bendiciones a Job, él también maldeciría a Dios, al igual que cualquier otro. Como resultado, la apuesta divina ocurre. La tensión es clave en cualquier buen drama. Job no tiene ni idea de la apuesta, pero el lector sí. La prueba no tendría sentido si Job lo supiera. Este encuentro nos enseña algo importante sobre Satanás, que no puede estar en 2 lugares a la vez, no tiene la capacidad de estar en todas partes como Dios. La trama humana, el debate entre Job y sus amigos, es la parte más grande del libro. La pregunta central es, ¿por qué Job está sufriendo más que otras personas? Hay 2 puntos de vista. A. Los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a un pecado. B. Job está convencido de que es inocente y protesta su pureza. El debate está lleno de suspenso, ya que el lector sabe que Job tiene razón.
El verdadero dolor. La estructura de las dos tramas del libro nos recuerda que nadie tiene el panorama completo para entender por qué las personas sufren. Es muy difícil defenderse cuando uno está en tanta miseria. Además de buscar explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta más grande: ¿puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job nos da una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Físicamente, estaba cubierto de heridas de pies a cabeza, exhausto y con un dolor insoportable. Socialmente, debido a su aspecto y a su tragedia, se convirtió en un marginado. La gente lo evitaba y se sentaba solo en un montón de cenizas a las afueras del pueblo. Incluso los jóvenes se burlaban de él. Mentalmente, sufría el dolor de no saber por qué le pasaban esas cosas, especialmente porque no había nada en su pasado que lo justificara. Pero su sufrimiento espiritual fue el peor de todos, ya que se sentía abandonado por Dios. Job clamaba, rogándole a Dios que lo encontrara y le hablara, que incluso discutiera con él. Ese fue su dolor más insoportable. El sufrimiento es mucho más agonizante cuando sentimos que Dios está lejos y no le importamos. Y cuando Job finalmente logró hablar con Dios, las cosas no salieron como él había planeado. Para los cristianos, el libro de Job se puede entender a la luz del Nuevo Testamento. 1. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz. Y el propio Hijo preguntó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al igual que con Job, Dios no le explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios sintió que había perdido el propósito de su sufrimiento bajo el tormento de la crucifixión. 2. El cristiano sabe que la vida continúa después de la muerte. Los problemas del sufrimiento no tienen que resolverse en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job se agregó un versículo que dice que Job resucitará con aquellos que el Señor resucite. 3. Esta esperanza de la resurrección nos recuerda que al final, Job será vindicado. Los cristianos creen que Jesús volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Algún día, habrá una escena de juicio donde Jesús se sentará en el trono y toda la gente que ha vivido, tanto la mala como la buena, será juzgada por sus acciones. Así, todo lo que Job deseaba se hará realidad. La justicia de Dios se aplicará a toda la humanidad en una vindicación pública. Al explorar el increíble viaje de Job, descubrimos que las lecciones de fe, resistencia y justicia divina son más importantes que nunca. Pero el viaje no termina aquí. Tenemos mucho más para descubrir juntos. Al explorar el increíble viaje de Job, descubrimos lecciones de fe, resistencia y justicia divina que siguen siendo muy importantes hoy en día. Pero para nosotros, hay un elemento que lo cambia todo, el Evangelio. El dolor de Job nos recuerda que en este mundo el sufrimiento es real, pero no tiene la última palabra. Job anhelaba un redentor, un abogado, un testigo en el cielo. Y ese anhelo se cumplió en Jesús. Él también experimentó un dolor inexplicable y un aparente abandono cuando, colgado en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al igual que con Job, Dios no le explicó por qué. Sin embargo, el sufrimiento de Jesús no fue un misterio sin sentido. Fue el acto supremo de amor para reconciliarnos con Dios. El dolor de Job terminó en esta vida con su restauración y su riqueza. Pero para los que creemos en Jesús, nuestra historia continúa más allá de la muerte. No tenemos que encontrar todas las respuestas al sufrimiento en esta vida, porque nuestra esperanza está puesta en la venida de Jesucristo. Un día, Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Algún día, habrá un juicio final donde cada persona rendirá cuentas. Todo lo que Job deseaba, la vindicación, la justicia y un encuentro cara a cara con su Redentor, se hará realidad. En ese momento, la justicia de Dios será pública y todos los enigmas se resolverán. Y el dolor de este mundo se desvanecerá por completo. Un llamado a la acción. Nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración no termina aquí. Hay muchas más historias y verdades por descubrir. Si este mensaje resonó en ti, te animo a que sigas este camino con nosotros. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ninguna de estas poderosas aventuras. Activa las notificaciones para que seas el primero en saber cuando compartimos algo nuevo. Tu me gusta nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Y deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y reflexiones.
Tu historia es parte de este viaje. Juntos, seguiremos buscando la sabiduría y la inspiración. Nos vemos en el próximo video.